Bienvenidas y bienvenidos, reciban un saludo cordial de parte de Wilson Castañeta Enríquez, su docente guía. En esta oportunidad vamos a desarrollar resumidamente los contenidos programados para la semana 3 de nuestro diplomado en manejo de programas tecnológicos para la producción de materiales educativos. Para esto me permití desarrollar una infografía como ejemplo de la producción de material didáctico escrito. En la primera parte de la misma, en la parte del encabezado, tenemos la institución a la que pertenecemos y el título del tema que nos congrega en esta oportunidad, en la producción de material didáctico escrito. Y una frase de Bacon que dice: la lectura forma al hombre o forma a la mujer, las conferencias lo alistan y la escritura lo perfecciona. Posteriormente, a manera de introducción, tenemos la contextualización, donde indicamos que la redacción es realizar por escrito un conjunto ordenado de pensamientos de acuerdo a las cualidades que tienen que ver con la coherencia, la claridad y la belleza. Nuestros materiales didácticos escritos deben tener coherencia, deben ser claros y deben ser bellos, es decir, atractivos, que deben atraer la atención de nuestros estudiantes. Lo que requerimos antes de redactar estos materiales didácticos escritos son 4 aspectos. Definir los objetivos. ¿Para qué queremos este material? Para introducir un tema, para motivar un tema, para desarrollar un tema, para profundizar un tema o para evaluarlo. Delimitar los contenidos. ¿Qué vamos a reforzar con este material? ¿Qué es lo que vamos a redactar o resumir en él? No hay que tratar de abarcar mucho. Tercer punto, definir el público. Si es para niños, utilizar gráficos, frases como para niños. Para adolescentes lo propio y para adultos de distinta forma. Y como cuarto punto, ver la carga horaria, el tiempo disponible que tenemos para poder utilizar estos medios didácticos. No entusiasmarnos demasiado con el abuso del tiempo, ni tampoco demasiado corto. Un poco más abajo en nuestra infografía tenemos la estructuración del material. Para esto tenemos que pensar en organizar el contenido de nuestro material. Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta un guión o una estructura, como un mapa conceptual o un esquema de flechas, esquema de llaves que nos ayude a organizar nuestro material. ¿Qué vamos a colocar primero? ¿Qué vamos a desarrollar después? ¿Y cómo vamos a cerrar nuestro material? 2. Escribir para la comprensión. Tenemos que cuidar el léxico, las palabras que utilicemos, los significados, la gramática, la corrección de la expresión oral y en este caso escrito, ¿no? La corrección y las proposiciones deben ser adecuadas, las oraciones, las frases que utilicemos. 3. Escribimos para ayudar a pensar. Criterios de exposición que abran la puerta para la controversia, la duda, la pregunta. Las preguntas son muy importantes que estén presentes en nuestro material para que haya reflexión. 4. Descontracturar el texto. Utilizar un lenguaje sencillo, no tratarnos de lucir con palabras rebuscadas o palabras sofisticadas demasiado alejadas de la realidad o contexto. Y si las empleamos algunas, que sea con su aclaración o su significado para que nuestros estudiantes vayan adquiriendo nuevo léxico. Y 5, lo visual en el material textual. Tenemos que acompañar nuestro texto escrito con gráficos adecuados y comprometernos con el texto de esta manera. Posteriormente hablamos de las características de nuestros materiales didácticos escritos. Estos materiales que vamos a crear tienen que ser breves y concretos, contener un mensaje definido y científico, fomentar el autoaprendizaje. No solamente tienen que ser de lectura, sino que incentivar a nuestros estudiantes que vayan más allá, adecuarse al contexto cultural y madurez de nuestros estudiantes, promover el análisis y la crítica, no solo de lectura, eso reiteramos, deben ser interesantes para los lectores, tener elementos novedosos y tener aplicabilidad. Recomendaciones para la producción de materiales didácticos. Esto ya lo habíamos visto en la semana 2, es visitar plataformas institucionales, plataformas serias, educativas, formales, como Dialnet, Academia, Google Académico y otros. Disponga de un repositorio. Hay que tener un repositorio o una biblioteca virtual donde tengamos material o enlaces de los materiales que hemos revisado y que nos van a servir en el posterior. Evitar material didácticos tradicionales, no buscar esos materiales o crear materiales que solamente esperen la memorización de datos, sino que
se debe aspirar a más comprensión, asimilación de los contenidos. Hay que ser creativos, hay que seleccionar el material en base a los objetivos, hay que tomar en cuenta las características de nuestros estudiantes. La creación de medios didácticos digitales escritos supone interrogarnos de la siguiente manera: ¿para qué funciones los queremos? ¿Ya existe un material digital similar? Si ya existe, podemos adecuarlo, pero respetando los derechos de autor y decir, hemos empleado este material, esta infografía, este mapa conceptual, este mapa mental de tal institución y nosotros la hemos adecuado a nuestro contexto, pero respetar los derechos de autor. Hay que partir de una idea general, hay que realizar una planificación didáctica, accesible, que sea útil para el aprendizaje. No hay que abrumarse con tantas aplicaciones, saber utilizar las que más nos convengan, las que más sean apropiadas para nuestro estilo de docencia, nuestro estilo de los estudiantes, nuestro contexto. Es como estos materiales son nuestras obras, podemos cambiarla cuando queramos, aumentar o reducir lo que sea necesario. Y es importante también compartir nuestra obra con los demás. De esta manera se termina la infografía poniendo los datos o una especie de créditos, como cuando termina una película. Hay que decir que es una herramienta que ha sido desarrollada gracias a la aplicación canva.com. Son extraídos de la Universidad Pedagógica los contenidos, del diplomado, del texto académico número 3, quién lo ha elaborado, dónde y la fecha, ¿verdad? Y así queda nuestra infografía. En el texto complementario número 1, referido al material didáctico escrito, un apoyo indispensable, los autores que están o que vienen de Venezuela nos señalan lo siguiente: ¿qué entendemos por un material didáctico? Esto, todo material, todo objeto, toda fruta, animalito, dibujo, sonido, que nos ayude a desarrollar mejores aprendizajes, que nos ayude a los docentes a programar mejor nuestros contenidos, que nos ayude a nuestros estudiantes a autoevaluarse y a nosotros a evaluarlos y a evaluarnos también a nosotros. Los materiales escritos pueden ser encuadernados y no encuadernados. Entre los encuadernados tenemos los textos didácticos, los textos de ciencias, de matemática, de lenguajes, de física, de educación física, de música, los que existan, todos los que están pegadas a un libro, a una tapa, que están encuadernados, quiero decir, son de este tipo. Y los no encuadernados pueden ser periódicos murales, infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y otros materiales. En cuanto a los materiales visuales, orales, audiovisuales y tecnológicos, también los podemos tener de forma virtual como también en la educación presencial. El texto complementario número 2 lleva por título Herramientas para la creación de material didáctico multimedia. Y lo que tenemos que tener presente es qué entendemos por multimedia. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, multimedia es un adjetivo que hace referencia a todo aquello que utiliza de manera conjunta y simultáneamente diversos medios, imágenes, sonido y texto al mismo tiempo para transmitir o para compartir alguna información. De ahí viene el nombre multi, varios, y media, medios, varios medios. En este texto se sugiere, este texto complementario número 2, se sugiere varias herramientas o aplicaciones gratuitas o de software libre como Hot Potatoes y otros, que nos ayudan mucho para nuestro trabajo docente. Aplicaciones no gratuitas o propietarias como Adobe Flash, que cuestan pero también tienen más ventajas. El texto complementario número 3, que lleva por título Los materiales educativos, origen y futuro, es más el resumen de un congreso nacional realizado en México y llevado adelante por Manuel Area Moreira. Él nos habla de la importancia de por qué las TICs tienen que estar presentes en la escuela. Y justamente las tecnologías de información y comunicación son parte de nuestra vida. Niños, adolescentes y adultos estamos todo el día pegados a un celular, a una laptop, a una computadora. Entonces son parte importante de nuestra vida. ¿Y por qué la escuela los va a hacer a un lado? Más bien tenemos que enseñar a poder explotar educativamente estos medios. Entonces ahí está la alfabetización tecnológica, se puede decir. Saber utilizar estos medios no solo para la distracción, sino también para la educación. El último texto complementario lleva por título Materiales y recursos didácticos, consideraciones teórico-metodológicas.
Los autores nos dan muchas pautas acerca de estos materiales y recursos didácticos, pero lo más importante en este texto está la conversación didáctica. Para que exista una buena conversación didáctica del texto, el docente que lo ha creado y el estudiante, entonces tiene que haber presentaciones de fácil acceso hacia los temas de estudio. El lenguaje debe ser claro, una redacción simple, ya sea impreso o virtual, el material que vamos a crear. Debe haber una moderada densidad de información, no mucha información ni tampoco muy poca, muy pobre. A través del lenguaje y la conversación amistosa, favorecer el sentimiento de que existe una relación personal. El estudiante al utilizar nuestro material didáctico escrito, ya sea digital o físico, tiene que sentirse importante. Decir, mi docente hizo este trabajo para mí y le interesó, ¿no? Y quiere que yo aprenda. Entonces, de esa manera, crear ese vínculo. Invitación al intercambio de opiniones, a preguntas, a sugerencias. Nos reiteramos, no tiene que ser solamente de lectura nuestro material, tiene que invitar al estudiante a su autoaprendizaje, a su autorrealización personal. Y el estilo personal tiene que estar presente, ¿no? Nuestro toque personal en nuestro material debe estar ahí, como sello de nuestra autenticidad. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.